Era una tarde tranquila, con el sol filtrándose tímidamente por las ventanas de la iglesia, cuando el padre Juan decidió compartir su historia con un pequeño grupo de feligreses. Juan, de rostro sereno y voz pausada, tomó asiento en un banco frente al altar. Observó a los presentes, con una leve sonrisa en los labios, como si buscara las palabras adecuadas para empezar. Juan comenzó a decir en voz alta, como si hablara de otra persona. Era un joven como tantos otros. Nació en un pequeño pueblo, donde la vida era sencilla, marcada por los ciclos de la naturaleza y las campanas de la iglesia que anunciaban cada domingo. No era un chico especialmente devoto. De hecho, las primeras veces que entró a una iglesia lo hizo más por obligación que por gusto. Su madre, una mujer de fe inquebrantable, insistía en que debía asistir a misa. No por mí, hijo, le decía, sino por ese pedacito de cielo que todos llevamos dentro. Pero él no entendía esas palabras. Eran solo frases bonitas, pensaba, dichas por una madre cariñosa. Hizo una pausa y observó cómo los rostros de los feligreses se iluminaban de curiosidad. Continuó, pasaron los años, y la vida de Juan se llenó de los altibajos que todos enfrentamos. Cuando tenía 17 años, perdió a su padre en un accidente. Fue un golpe duro, una herida que parecía no sanar. Durante meses, sintió que el mundo perdía sentido. Las preguntas lo atormentaban, ¿por qué él? ¿Por qué ahora? Recuerda una noche en particular, cuando el peso de su dolor era insoportable. Salió de casa, buscando aire, respuestas, algo. Y llegó a la iglesia de su pueblo. No porque quisiera rezar, sino porque era un lugar silencioso, donde nadie lo molestaría. Se sentó en un rincón oscuro, lejos del altar, y simplemente lloró. No rezó, no pidió nada. Solo lloró. Su voz se volvió un poco más grave, impregnada de emoción. Y entonces, en ese silencio, ocurrió algo que él nunca olvidará. Fue como si alguien hubiera puesto una mano invisible sobre su hombro. No escuchó palabras, pero sintió algo, una calidez, una presencia. Algo que le decía, no estás solo. Juan no supo qué era aquello, pero por primera vez en meses, sintió paz. Era como si su corazón hubiera recibido un bálsamo. Esa noche cambió algo en él. No fue una conversión inmediata, no. Pero fue el comienzo. El padre Juan hizo una pausa más larga esta vez, como si le permitiera a cada persona asimilar lo que estaba contando. Luego continuó, a partir de ese momento, comenzó a ir a la iglesia, pero esta vez por voluntad propia. No entendía del todo lo que buscaba, pero algo en ese lugar le daba consuelo. Comenzó a hablar con el sacerdote del pueblo, un hombre mayor, sabio y lleno de compasión. A través de esas conversaciones, Juan empezó a entender lo que era la fe. No era solo rezar, ni cumplir con rituales. Era confiar. Era abrir el corazón. Y poco a poco, Juan sintió que ese Dios al que tantos llamaban, también lo llamaba a él. Los ojos de Juan brillaron mientras hablaba, como si reviviera cada momento. Recuerdo un día en particular, cuando me pregunté, ¿qué quiero hacer con mi vida? Como cualquier joven, pensaba en carreras, en sueños, en todo lo que el mundo ofrece. Pero, dentro de mí,
había una pregunta más fuerte: ¿y si mi vida no se trata solo de lo que yo quiero, sino de lo que puedo dar? Esa pregunta no me dejó en paz. Así que, después de mucho meditar, decidí probar. Entré al seminario con dudas, con miedos, pero también con esperanza. Juan se inclinó un poco hacia adelante, como para enfatizar sus palabras. Ser sacerdote no fue una decisión fácil, pero fue la más hermosa que pude tomar. En el seminario, aprendí mucho más que teología o rituales. Aprendí a escuchar, a comprender, a ser humilde. Me di cuenta de que ser sacerdote no es ser perfecto, sino estar dispuesto a caminar con los demás, a caer y levantarse con ellos. Y, sobre todo, a amar. Finalmente, Juan dejó que un momento de silencio llenara el espacio antes de concluir. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo solo los momentos difíciles o las dudas. Veo un camino guiado por una mano invisible, llena de amor. Ser sacerdote no me hace mejor que nadie, pero me permite servir, acompañar y recordar cada día que la fe no es solo creer en Dios, sino creer que Él cree en nosotros. Y eso, mis queridos amigos, es un regalo que me llena el corazón. El padre Juan dejó que el silencio se extendiera un momento, mientras observaba cómo sus palabras resonaban en los presentes. Luego, con una sonrisa tranquila, retomó su relato, pero no crean que todo fue sencillo o lineal. La vida en el seminario fue un desafío constante. Había momentos en los que las dudas se agolpaban en mi mente. Me preguntaba, ¿seré digno? ¿Realmente soy la persona que Dios quiere para esta misión? Recuerdo una noche en particular, mientras estudiaba en la biblioteca del seminario, rodeado de libros y con la cabeza llena de teología, historia y latín. Me sentí abrumado. Salí al jardín, buscando aire, y me encontré con el padre Ernesto, uno de los formadores. Un hombre sabio, siempre con una palabra justa. Le conté lo que sentía, y él me dijo algo que nunca olvidaré: Juan, Dios no llama a los preparados, Él prepara a los llamados. Si crees que todo depende de ti, siempre te sentirás insuficiente. Pero si confías en que Dios trabaja a través de ti, descubrirás que incluso tus debilidades pueden ser herramientas en sus manos. Esa noche, esas palabras me dieron una nueva perspectiva. Me di cuenta de que no se trataba de ser perfecto, sino de estar dispuesto. Y poco a poco, aprendí a abrazar mis imperfecciones, a confiar en que Dios sabía lo que hacía, incluso cuando yo no lo entendía del todo. El padre Juan hizo un gesto amplio con las manos, como si quisiera abarcar todo lo que estaba diciendo. Hay algo que descubrí a lo largo de mi formación, algo que cambió mi forma de ver a las personas y a la vida misma. Todos llevamos una historia dentro. Una historia de luchas, de alegrías, de sueños y heridas. En el seminario, nos animaban a salir a las comunidades, a hablar con la gente, a escucharlos. Y fue ahí donde comprendí que ser sacerdote no se trata de pararse en un altar y hablar, sino de bajar al nivel de las personas, de escuchar con el corazón. Recuerdo a doña Marta, una mujer anciana a quien visité durante una misión en un pueblo remoto. Vivía sola, con muy poco, pero cada vez que llegaba alguien a su casa, ella ofrecía lo mejor que tenía: una taza de café, una conversación amable. Una vez le pregunté cómo podía ser tan generosa teniendo tan poco, y ella me respondió: Padre, lo poco que tengo es un regalo.
compartirlo con otros lo multiplica. ¿No es así como Dios actúa también? Esa lección se quedó grabada en mi alma. A veces, no es lo que damos, sino como lo damos lo que transforma vidas. La voz del padre Juan se llenó de emoción mientras hablaba del día en que fue ordenado sacerdote. El día de mi ordenación fue como un sueño. Recuerdo cuando me postré en el suelo durante la liturgia, escuchando las letanías de los santos. Sentí un peso, pero no un peso de carga, sino un peso de amor, de responsabilidad. Sabía que a partir de ese momento mi vida ya no sería solo mía. Sería para los demás. Y ese pensamiento, lejos de asustarme, me llenó de alegría. Fue como si todo en mi vida, cada experiencia, cada lucha, hubiera tenido un propósito que culminaba en ese momento. Se detuvo un momento, dejando que sus palabras calaran en el grupo. Luego, con una chispa en los ojos, añadió: pero no crean que la vida sacerdotal es siempre solemne y seria. He tenido momentos de risas, de asombro, de aprender a improvisar. Como aquella vez que, en un bautizo, olvidé llevar la llave del sagrario y me di cuenta a mitad de la ceremonia. O cuando un niño, en plena misa, se acercó al altar y preguntó en voz alta si Dios comía pan. A veces, esos momentos inesperados son los que más nos recuerdan la belleza de la vida y la simpleza de la fe. Juan alzó la vista hacia el altar, como si buscara inspiración en la cruz que colgaba sobre él. Ser sacerdote no significa que mi vida esté libre de retos o dolores. He acompañado a familias en sus pérdidas, he llorado con aquellos que sufren, he tenido días en los que me he sentido pequeño frente a los problemas del mundo. Pero en cada uno de esos momentos he aprendido que la fe no es una evasión, sino una fuerza. Es saber que, aunque no siempre entendamos el porqué de las cosas, Dios camina con nosotros. Finalmente, el padre Juan sonrió, dejando que su mirada recorriera a todos los presentes. Así que aquí estoy, después de todos estos años, agradecido por el camino que Dios me permitió recorrer. Si algo puedo dejarles hoy, es esto: no tengan miedo de buscar, de preguntar, de abrir su corazón. Porque en esa búsqueda, en ese acto de confiar, es donde Dios se encuentra con nosotros. Y cuando lo hace, transforma todo. No porque quite los problemas, sino porque nos da la fuerza para enfrentarlos con amor y esperanza. La sala quedó en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de reflexiones, de corazones tocados por las palabras de un hombre que había vivido su fe con autenticidad. Juan se inclinó levemente, como en un gesto de agradecimiento, y dejó que el momento hablara por sí solo. El silencio que había dejado el padre Juan tras sus últimas palabras comenzó a llenarse lentamente de murmullos y sonrisas de admiración entre los presentes. Pero él aún no había terminado su relato. Con un leve movimiento de la mano, pidió la atención del grupo una vez más. «Saben», dijo con una sonrisa serena. Muchas personas creen que cuando uno se convierte en sacerdote, su vida deja de ser interesante o que, de alguna manera, se convierte en algo monótono, centrado solo en la iglesia y las misas. Pero la verdad es completamente diferente. Mi vocación me ha llevado a lugares y momentos que jamás hubiera imaginado. Permítanme contarles algunas historias que siempre guardo con cariño. Se acomodó en su asiento, y su mirada se llenó de una mezcla de nostalgia y entusiasmo. Hubo una vez, continuó,
en que fui invitado a una misión en una comunidad indígena en las montañas. Era un lugar remoto, al que solo se podía llegar caminando durante horas por senderos angostos. Cuando llegué, me recibió una pequeña niña, descalza, con una sonrisa radiante. Su nombre era Rosa, y tenía apenas 10 años. Ella fue mi guía durante toda mi estancia. A pesar de su corta edad, conocía cada rincón de su comunidad y me presentó a cada familia como si yo fuera alguien importante. Una noche, mientras estábamos bajo un cielo lleno de estrellas, Rosa me preguntó algo que me dejó sin palabras. Padre, ¿por qué dice la gente que Dios está tan lejos, si yo lo siento tan cerca? Esa pregunta, hecha con la inocencia de una niña, me recordó algo esencial. A veces complicamos tanto la fe que olvidamos lo simple que es sentir a Dios en la naturaleza, en la sonrisa de un niño, en los pequeños gestos de bondad. Hizo una pausa y dejó que la imagen de aquella niña quedara en el aire antes de pasar a otra historia. En otra ocasión, continuó, me pidieron que diera una charla en una prisión. Fue una experiencia completamente diferente. Al principio, sentí miedo, lo admito. No sabía qué podía decirles a personas que habían cometido errores tan graves. Pero una vez allí, me di cuenta de algo, muchos de ellos no necesitaban sermones ni reproches. Lo que necesitaban era alguien que los escuchara, que los mirara como seres humanos y no como sus delitos. Recuerdo a uno de ellos, un hombre llamado Miguel, quien al final de la charla se me acercó y me dijo, Padre, nunca había sentido que alguien pudiera verme más allá de lo que hice. Gracias por recordarme que aún puedo intentar ser alguien mejor. Ese día entendí que la misericordia no es justificar los errores, sino abrir puertas para la redención. Los ojos del Padre Juan brillaban mientras hablaba. Parecía que cada palabra venía directamente de su corazón. Y luego están los momentos cotidianos, los que parecen pequeños, pero que tienen un impacto enorme. Como la vez que una mujer entró a la iglesia justo antes de la misa, con lágrimas en los ojos. Se llamaba Elena, y me confesó que estaba pensando en renunciar a todo, a su trabajo, a su matrimonio, incluso a la vida misma. Pasamos horas hablando, y no porque yo tuviera todas las respuestas, sino porque ella necesitaba que alguien le recordara que su vida tenía valor. Días después, regresó con una sonrisa. Me contó que había decidido buscar ayuda profesional y que estaba reconciliándose con su familia. No fue mi consejo lo que la salvó, sino el simple hecho de que alguien estuviera dispuesto a escucharla sin juzgarla. En esos momentos, uno se da cuenta de que ser sacerdote no es un título, es un privilegio de estar presente para los demás. El Padre Juan respiró hondo, como si quisiera absorber toda la energía que la sala irradiaba en ese momento. Pero también hay lecciones que vienen del humor y la simplicidad. Como cuando, en una boda, un niño pequeño decidió que quería ayudarme con el incienso. En medio de la ceremonia, tomó el incensario y comenzó a balancearlo con tanto entusiasmo que casi ahuma a los novios. Fue un caos, pero también un recordatorio de que incluso en los momentos solemnes, Dios se manifiesta en las risas y la espontaneidad. O aquella vez que, durante una misa al aire libre, un fuerte viento se llevó las hojas de mi homilía. Tuve que improvisar por completo, y al final, una anciana me dijo, Padre, hoy habló más desde el corazón que desde el papel. Eso fue hermoso.
Desde entonces, siempre me aseguro de llevar un peso para las hojas. Pero también aprendí a dejar que el Espíritu Santo hable cuando mis palabras no son suficientes. El padre Juan se inclinó un poco hacia adelante, bajando el tono de su voz, como si estuviera a punto de compartir un secreto. ¿Saben cuál es la parte más maravillosa de todo esto? Que la fe no es algo reservado para sacerdotes, monjas o santos. Es algo que está disponible para todos, en cada momento. Está en la madre que se despierta cada noche para cuidar a su hijo enfermo. Está en el joven que elige ser honesto en su trabajo, aunque le cueste. Está en el anciano que, a pesar de sus dolores, sonríe y da gracias por un día más. La fe está en los actos pequeños, en las decisiones diarias, en la forma en que amamos a los demás. Se detuvo, y una sonrisa suave iluminó su rostro. Así que aquí estoy, un simple sacerdote, compartiendo mi historia con ustedes. No porque sea extraordinaria, sino porque creo que todos llevamos algo extraordinario dentro. Y si mi vida puede servir como un recordatorio de que Dios nos llama, a cada uno, tal como somos, entonces vale la pena contarla. El padre Juan se levantó lentamente, como si no quisiera romper el hechizo que sus palabras habían creado. Gracias por escucharme, dijo con humildad. Y recuerden, Dios no está lejos. Está en cada mirada, en cada abrazo, en cada gesto de amor. Solo hay que abrir los ojos y el corazón para verlo. La sala estalló en un cálido aplauso, pero el padre Juan simplemente inclinó la cabeza, agradeciendo, no por él, sino por el mensaje que había podido compartir. El padre Juan se quedó de pie frente a los presentes, agradeciendo en silencio el cálido aplauso. Sin embargo, no se apresuró a cerrar su tiempo con ellos. Sabía que había algo más profundo que debía compartir, algo que no solo fuera un relato, sino una reflexión que pudiera tocar el alma de quienes lo escuchaban. Con la mirada serena, levantó las manos suavemente, invitando a la calma. Permítanme reflexionar con ustedes sobre todo lo que hemos hablado, comenzó, su voz más baja, pero cargada de una fuerza tranquila. La vida, tal como yo la entiendo, no es un simple pasar de días, un sumar de experiencias al azar. Es un camino tejido con propósito, incluso cuando no podemos verlo claramente. Cada paso, cada momento, forma parte de un plan más grande, un diseño divino que, muchas veces, solo entendemos cuando miramos hacia atrás. Hizo una pausa, como si quisiera que todos absorbieran la profundidad de esas palabras antes de continuar. Cuando pienso en mi historia, en los momentos de dolor, de duda, de pérdida, no puedo evitar ver la mano de Dios guiándome incluso en los instantes en los que me sentía más perdido. Porque, y esto es algo que creo profundamente, el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad. Una oportunidad para crecer, para descubrir lo que realmente somos, para aprender a depender de algo más grande que nosotros mismos. La vida nos desafía constantemente. A veces perdemos lo que más amamos, enfrentamos fracasos, sentimos que el mundo nos da la espalda. Es fácil, en esos momentos, caer en la desesperación, en el cinismo. Pero quiero decirles algo, esos momentos no son el final de la historia. Son pausas, capítulos que nos preparan para algo más. Porque la fe, mis queridos amigos, no es solo creer que Dios existe. Es confiar en que Él trabaja incluso en medio del caos.
El padre Juan caminó lentamente por el altar, sus pasos resonando suavemente en el espacio, mientras continuaba: piensen en un sembrador. Él planta las semillas, pero no ve el fruto inmediatamente. Primero, la tierra debe ser trabajada, regada, y las semillas deben pasar por un proceso de crecimiento que muchas veces ocurre en la oscuridad, bajo tierra. Así somos nosotros. Hay épocas en nuestras vidas en las que parece que todo está en tinieblas, pero en esa oscuridad, Dios está cultivando algo hermoso. Solo que no lo vemos en el momento. Por eso, les digo, no teman los periodos de incertidumbre. No teman las noches oscuras del alma. Porque son precisamente esos momentos los que nos moldean, los que nos enseñan a ver la luz con más claridad cuando llega. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en los corazones de quienes lo escuchaban. Luego continuó, con una energía renovada en su voz: sin embargo, no se trata solo de esperar pasivamente. La fe también es acción. Es levantarse cada día con la decisión de amar, de servir, de ser luz para los demás, aunque sintamos que apenas tenemos una chispa dentro de nosotros. Ser cristiano, ser una persona de fe, no significa tener todas las respuestas, ni vivir sin problemas. Significa caminar con la certeza de que no estamos solos. El mundo necesita desesperadamente esa certeza hoy en día. Vivimos rodeados de ruido, de distracciones, de mensajes que nos dicen que no somos suficientes, que necesitamos más cosas, más éxito, más reconocimiento. Pero, ¿saben qué? Ninguna de esas cosas llena el alma. Lo que realmente llena el alma es el amor. Un amor que no se mide por lo que obtenemos, sino por lo que damos. El padre Juan volvió a detenerse, mirando a los presentes como si quisiera conectar con cada uno de ellos personalmente. Quiero invitarles a reflexionar sobre algo. ¿Qué están sembrando en sus vidas? ¿Qué están dejando en el corazón de las personas que los rodean? Porque al final de nuestros días, no seremos recordados por cuántas cosas tuvimos, sino por cómo hicimos sentir a los demás, por el amor que fuimos capaces de dar. La historia de mi vocación no es extraordinaria porque sea mía. Es extraordinaria porque muestra cómo Dios puede tomar cualquier vida, cualquier circunstancia, y transformarla en algo lleno de propósito. Y eso no es exclusivo para sacerdotes o personas religiosas. Cada uno de ustedes tiene un llamado. Quizás no lo han identificado aún, pero está ahí, esperando que lo escuchen. Dios nos habla de muchas maneras. En el silencio, en las dificultades, en las pequeñas alegrías diarias. Solo necesitamos aprender a escuchar. Con un gesto suave, el padre Juan señaló hacia el altar, donde la cruz se alzaba majestuosa. Esa cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, es un recordatorio de que el amor siempre tiene la última palabra. Es un recordatorio de que, aunque pasemos por el dolor y la muerte, siempre hay una resurrección esperando al otro lado. Así que les animo, queridos amigos, a vivir con esperanza. A no dejarse vencer por el miedo o la desesperación. A ser valientes para amar, incluso cuando es difícil. Porque en ese amor, en esa fe vivida, es donde encontramos el verdadero sentido de nuestras vidas. El padre Juan volvió a sonreír, con una calidez que parecía envolver a todos los presentes. Gracias por permitirme compartir mi historia y mis reflexiones. Espero que, al salir de aquí,
cada uno de ustedes lleve consigo una chispa de esperanza, una convicción renovada de que la vida, con todas sus complejidades, es un regalo. Y recuerden siempre, no importa lo lejos que sientan que están de Dios, Él siempre está cerca, esperando que le permitan entrar en sus corazones. El silencio que siguió a sus palabras no fue incómodo ni vacío. Fue un silencio lleno de pensamientos, emociones y la certeza de que algo en cada persona había cambiado con esa reflexión. Y en ese momento, todos supieron que el Padre Juan no solo había hablado de su propia fe, sino que había encendido una luz en cada uno de ellos. Queridos amigos, gracias por acompañarme en este camino de fe y esperanza. Si mi historia y reflexiones les han inspirado, los invito a suscribirse, a creer juntos en la palabra de Dios y a compartir este mensaje de amor y luz con más personas. Su apoyo significa mucho para mí, y juntos podemos seguir creciendo y llevando el mensaje de Dios a todos los rincones. Dios los bendiga siempre y gracias por ser parte de esta comunidad maravillosa.